Bueno, volvemos a esta segunda parte en el programa especial entrevista con José Gregorio. Y recuerden que todos ustedes también pueden ser entrevistados. Todo el que desee participar de nuestro programa puede participar. Y estén pendientes porque también nosotros, aunque la persona no manifieste su deseo de participar, nosotros también vamos a estarlos invitando. Entonces, así que pendientes. Y bueno, ya vamos a contactar de nuevo con Iria. Bienvenida, comadre. Hola. Saliste de, aunque no quería, viste, sin querer queriendo. Ajá, José, nos habías contado por qué decís que fuiste un niño de la calle, pero ya llegaste a un punto donde ya no eras un niño, ya eras un baquetón, como decimos aquí. Y comenzaste a narrar un poco, pues, cómo fue tu ingreso en la JUFRA, en esas actividades también políticas. ¿Por dónde queréis retomar? A mí me gustaría un poquito que comentaras cómo fue el ingreso en la JUFRA. ¿Estás escuchando? Absolutamente bien. Absolutamente. Sí, lo que pasa es que yo me levanto, o sea, yo, o parte de una familia que de una profunda fe cristiana, una militancia católica. Eh, mi abuela mamana, que me enseñó que las abuelas eran las personas más maravillosas del mundo. Tener una abuela es la cosa, lo mejor, o sea, lo mejor que me pudo dar, cosas que, una de las grandes cosas que me pudo haber pasado en la vida fue tener mi abuela, la mamá. Tuve una conexión con ella extraordinaria y ella conmigo. Bueno, y ella, yo la veía que todas las tardes ella se alzaba, se ponía su ropa, sus cosas, y salía para la misa, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención eso. Y todos aquí, ya Conchita, mi mamá, todos. Entonces, siempre me inculcaron esa parte de que Dios está primero y que debemos tener esa formación religiosa importante, una fe cristiana, una fe católica. Entonces, ya te dije que cuando fui al liceo, aquí en San José, de verdad, hay una gran especial, ¿no? La bendición de Dios de que fuimos inicialmente los padres capuchinos, ¿no? Con una excelente formación y con una vida religiosa, sacerdotal, santificada. Entonces había lo que era el apostolado, algo muy profundo en el conocimiento. Entonces, bueno, ya se estaban moviendo los grupos religiosos aquí de apostolado, aquí en el antiguo distrito, Perijá, en todo aquí lo que era San José, y toda esta zona. Entonces hay un retiro para los liceístas, que ya te hablé de eso, yo formé parte, de ahí decidimos formar la Juventud Católica, formé parte, pero el hecho de que aquí nuestros sacerdotes fueran franciscanos, capuchinos, ¿no? Había ese complemento en la formación católica cristiana. Entonces, ya para los años 77, 78, aquí estaba el cura párroco, era el padre Fidel, el padre capuchino, en Machique estaba el padre Santiago Pérez, también todo era de la orden franciscana. Entonces ellos empiezan a sumergirnos en el conocimiento del franciscanismo, de la vida de santidad de San Francisco de Asís, como una vía de llegar a Cristo, de llegar a Dios. Entonces empezamos a hacer la formación y fuimos entonces a hacer un retiro, una convivencia de 3 días en Machique, todo bajo la formación franciscana. Luego, eso fue en el año 78, luego en el año 79 somos invitados a una formación en el sur del lago de Maracaibo, aquí en Zulia,
fuimos en enero y luego allí fuimos invitados a un congreso internacional de jóvenes franciscanos. No golpees, ¿no?, la mesa. Entonces, yo estuve dentro del grupo de los que fuimos aquí, de todo lo que fue Periá, ¿no?, de Machique, San José, Las Piedras. Yo estuve dentro del equipo que fue designado para ir a ese congreso en la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador. Y entonces cuando llegamos, ahí nos dieron todas las bases fundamentales de lo que eran los movimientos juveniles franciscanos. Y cuando llegamos de allí, pues entonces decidimos o teníamos el compromiso de formar aquí el movimiento juvenil franciscano, lo que se llamó para entonces, o lo que se llama hoy en día la JUFRA. Y te estoy hablando del año 79, 1979, y hoy en día podemos decir que la JUFRA fue una de las experiencias más interesantes, más aleccionadoras que yo he tenido, que hemos tenido mucho. Yo podría decir de que la constancia en la vida cristiana la aprendí de allí, de la JUFRA, y de la JUFRA salieron todas esas vocaciones sacerdotales que hemos tenido aquí en San José. Han salido todas las de la JUFRA, y hoy en día, después de tantos años, continúa vigente. ¿Por qué salgo de la JUFRA? Bueno, porque su nombre lo indica, ¿no? Juventud Franciscana. Supero la juventud, ¿no?, y me quedé franciscanismo. Pero ha sido una experiencia extraordinaria, y creo que, como siempre les he dicho, ¿no?, y les he dicho a los muchachos ahora de la JUFRA, seguimos siendo franciscanos, y incluso hasta JUFRA, o sea, nos anotamos allí. Pero fue una experiencia muy extraordinaria, porque además no era solamente una cuestión netamente, vamos a llamarlo así, religiosa en el aspecto de los rituales. No, abarcaba nosotras actividades como grupo, como jóvenes, como amigos, como compañeros y como miembros de la Sociedad de San José de María. Entonces, bueno, incluso yo diría que la JUFRA nos llevó a fundar el Grupo Jóvenes de San José, que ya sí fue un grupo societario como tal. De ahí, pues, hemos mantenido nuestra actividad. De la JUFRA salimos a formar parte del Coro San José, ¿no? Fue la JUFRA lo que nos llevó al Coro San José, del cual nos hemos mantenido y que también ha sido una escuela de formación religiosa, un apostolado. La JUFRA me llevó a pertenecer durante 30 años a la Junta Parroquial de la Iglesia. Entonces, bueno, creo que la formación fue allí. Y yo me formé, y lo digo con mucho orgullo, con mucha satisfacción, me formé con los capuchinos. O sea, el padre Fidel de Picedo, el padre Santiago Pérez y el padre Santiago Sánchez fueron unos maestros excepcionales, unos formadores de primera línea, ¿no? Lo que yo he podido de alguna manera ganar. Porque además mi familia, aquí en mi casa, ¿no?, se retiraba esa parte cristiana. Mi abuela, mi tía Conchita, era una mujer de Rosario Diario. Mi mamá era una persona que mantenía esa insistencia en que no nos tuvieran esos grupos, que no faltaran el comentario religioso. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Mis tías, que no eran mis tías, eran mi mamá, mi tía Robertina, mi tía Regina, mi tía Rebeca, mi tía Consuelo, eran personas que una formación religiosa extraordinaria. Entonces, por supuesto, eran como los sensores, ¿no?, que estaban pendientes, estaba allí, estaba cumpliendo. Entonces, bueno, te digo, la JUFRA para mí fue una experiencia que aún creo que me marca. Ok, gracias a todos los que se están conectando, gracias por sus comentarios a todos. Tenés a Elías conectado, José. José, yo tengo muy mala memoria, vos lo sabéis, pero hay un evento que a mí me quedó marcado para siempre, ¿no?, en el recuerdo, y es que una vez ustedes escenificaron el beso de San Francisco al leproso, el beso que San Francisco le dio al leproso. Yo recuerdo que eso lo hicieron ahí en el altar, y si mi memoria no falla ahí, vos fuiste el leproso, creo yo. Recuerdo que el que fue el leproso, si no eras vos, bueno, era alguno de los otros muchachos, vos me contaréis mejor, tenían como un palo con una campanita arriba, porque los leprosos tenían que ir
primero que ellos no podían estar dentro de las ciudades y tenían que ir con una campanita haciendo ruido para que la gente supiera dónde había un leproso y se alejara. Entonces yo recuerdo que vos saliste de la puerta de la sacristía hacia dentro del templo, ibas con creo que eras vos, con el palito sonando la campanita y otro vestido de San Francisco, hicieron ese encuentro de Francisco con el leproso. ¿Vos te acordáis de eso? Sí, claro, porque cuando estábamos en Jufra, allí tuvimos la experiencia ya de poder hacer incluso teatro, ¿no? Lo que se llaman los sociodramas, ¿no? Que era un pequeño teatro que se hacía para significar, porque casualmente San Francisco de Asís decía que la fe entraba sobre todo por los ojos, que la gente tenía que ver, y es por eso que él significa pesebre, hace pesebre para que la gente viera cómo fue el nacimiento de Cristo. Entonces, bueno, nos llevamos a eso y empezamos a hacer el sociodrama para incentivar un poco a la gente, enseñarles realmente cómo eran las cosas, ¿no? Porque nosotros leíamos por la formación que teníamos. Y lo hacíamos ahí en la iglesia, cogíamos algunos eventos, fechas que fueran propicias y presentamos varios, ¿no? Y ahí nos estrenamos como actores del teatro. Sí, me tocó esa oportunidad y en otras oportunidades más. Porque la ventaja era que ya para ese entonces, ya yo me había graduado de bachiller, ya yo iba a la universidad, yo había dejado crecer la barba y todo, entonces realmente parecía bastante desproporcionada la cuestión. Entonces, bueno, Seguro que estabas flaco y pato. Estaba Mauricio Gutiérrez, estaba Carlos Eduardo García, y éramos los que montábamos toda la... Y era tan importante que nosotros llegamos a hacer en UFRA una revista. Hacíamos nosotros mismos, es decir, también nos iniciamos en lo que tenía que ver con la comunicación social. Es decir, fue una formación integral, ¿no? Como persona, ¿no? Allí, alrededor de todo ese movimiento. Además, hubo algo, nosotros rompimos el paradigma, ¿no? De la separación entre la gente de Machique y San José, porque nosotros hicimos un solo grupo de franciscanos, entre la gente, los movimientos de Machiques y el movimiento de San José. Y fue una experiencia también muy interesante, ¿no? Nosotros íbamos para allá, ellos se venían para acá, hacíamos actividades conjuntos, etcétera, etcétera, más las famosas, aquellas convivencias de agosto en el Tocuco. Pero sí, ahí también nosotros nos hicimos, exploramos también ese campo de hacer los teatros. Ok, José, contanos brevemente cuando te fuiste a Maracaibo, en qué año te graduaste, te fuiste a Maracaibo, cómo fue un poco resumen, porque no podéis contar las 500.000 anécdotas que tenéis, pero así un pequeño resumen de a qué edad, qué año más o menos te fuiste a Maracaibo, un poquito cómo fue la experiencia de estudiante. Mira, esa experiencia la hemos vivido casi todos, ¿no? Pero lo primero que te marca es cuando tenés que separarte de tu casa, de tu gente, de tu familia. Sobre todo en mi caso, que yo, como te dije inicialmente, yo era el único varón de aquí de la casa. No era que estaba consentido, sino que de alguna manera estaba muy sobreprotegido porque además fue muy enfermizo. Entonces, mi abuela, ¿no? Me superprotegía, mi tía Conchita, yo era su hijo, mi mamá mantenía mucha preocupación por mí, ya había perdido su hijo mayor en una enfermedad, entonces yo era como la persona que ya necesitaba a su lado. Entonces, esa separación fue lo primero difícil. Nosotros nos graduamos en el año 79, ¿no? En julio, septiembre del 1979 de bachiller en el Candelario Kendo, aquí en San José. Imagínate vos que nosotros a Maracaibo íbamos de visita y muy esporádicamente. Ahora nos tocaba irnos a quedar. Entonces, la ventaja un poco que teníamos, en este caso que yo tenía, era que ya yo venía de una serie de experiencias en los movimientos, en la JUFRA, en la actividad política, porque ya yo era miembro, como te dije, del movimiento juvenil del partido COPEI. Entonces,
ya yo tenía cierta relación con gente allá, pero no había vivido allá, no tenía una experiencia de vida en esa parte. ¿Qué sucede? Que cuando en ese tiempo, en el año 79, en esa época, la universidad, en este caso la Universidad del Zulia, admitía a los estudiantes por listado, ¿no? Primero, segundo y tercer listado. Y hasta que no saliera el último listado, no le daban acceso a uno a la universidad. Entonces, por mi promedio, yo salí en el primer listado, en el año 80. Pero el último listado salió en el año 82, como en octubre, septiembre, octubre del año 82. Fue el último listado, ¿no? Y hasta ese momento nosotros no podíamos tener acceso. Y es ahí cuando nos dan acceso, podemos entrar a la universidad. Mientras tanto, bueno, nos desempeñábamos en otras cosas, trabajábamos, hacíamos otras actividades. Pero aquí en San José, yo voy para Maracaibo en el año 81, ¿no? Perdón, en el año 81 es que sale el último listado. Maracaibo en septiembre del 81, ¿no? Y me tengo que regresar porque al mes hasta hay una huelga, ¿no? Regresamos a la universidad en el año 82 a estudios generales, ¿no? Hacemos el primer semestre, el segundo semestre, y a finales de ese año estalla una segunda huelga, ¿no? Que dura como 9 meses. Cuando termina la huelga, que vamos a empezar a la Facultad de Derecho, la Facultad de Derecho nos da acceso a poder entrar, porque ya había empezado, era por año, ya había empezado el año. Total que venimos entrando a la Facultad de Derecho en febrero del 84. Es decir, fíjate todo ese tiempo. Ahora, ¿qué hice ese tiempo? Mira, de todo. O sea, primero que trabajé con mi tío, una venta de repuesto que tenía, pero además, bueno, me desarrollé en el ámbito, ya entonces asumí un poco con más pasión lo que tenía que ver con la actividad política, hacía toda la actividad de la iglesia y todo ese tipo de cosas. Cuando nos vamos a Maracaibo, ¿no? Ramón Morillo se va conmigo, ¿no? Y nos vamos a una residencia y nos fue muy bien en esa residencia. Pero nos estuvimos como 4 meses. Y yo vengo y le digo, cuando llego aquí, le digo a tía Conchita y a mi mamá, le digo, mira madre, mira tía, ¿no? Y yo contaba siempre con el apoyo de mamá, de mi abuela. Yo si regreso a Maracaibo, me buscan algo donde vivir, donde yo no esté ni en residencia, ni arrimado en ninguna parte. Entonces, bueno, ella hace un esfuerzo y me alío a Ramón, ¿no? Y llegaron otras personas, mi querida Marisabel Gutiérrez, que como de hermana, mi Julio Alfonso Gutiérrez, bueno, hicimos, entonces decidimos como asociarnos y buscamos un apartamento. Y solo de que, digamos, el representante era yo, el que, algo que fue consensuado, ¿no? De que, bueno, de que yo dirigiera todo, de que yo fuera, digamos, la autoridad para que se fijaran los lineamientos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ahí sucedieron todas las anécdotas del mundo, todas las controversias que se pudieron haber dado, pero fue una experiencia, convivir con tanta gente fue una convivencia entre la gente de nosotros. A lo mejor eso nos ayudó también a adaptarnos a Maracaibo. O sea, esa adaptación se pudo dar precisamente porque nunca estuvimos cada uno solo, sino que siempre estuvimos el grupo. José, Iria está proponiendo que se haga un programa para contar todas esas anécdotas, ¿oíste? Iria. ¿Quién te lo está proponiendo? Iria. Ay, de Teresa. Bueno, porque ya formó parte de esas anécdotas muy interesantes. Claro. ¿No? Además, te puedo decir algo, María Virginia Paz tiene muchísimas también, ¿no? Muy buenas, ¿no? Que bueno, que da no para un programa, da para mucho. Iria tiene muchas también. Bueno, ¿qué te puedo decir? Nuestra querida Tarsila Matos también, o sea, fíjate, mi hermana María Lucía. Mira, hay tantas cosas que contar, Julio César Morales, tantas cosas que contar allí. Bueno, claro, tenemos que hacer un programa con toda esa gente. Con Alberto Gutiérrez, que Dios lo tenga en gloria, tuvimos todas las experiencias que... José. Pero, ajá. Fernando Contreras te manda saludos, dice, saludos buen amigo, también dejaste huella en Santa Bárbara del Zulia, ¿eso cómo es? Fernando Contreras
hermano, un amigo desde hace mucho tiempo. Entonces fue un amigo que me regaló otro hermano, Hernando Urdaneta. Y Fernando, por supuesto, una amistad de mucho tiempo. Él es de Maracaibo, de origen de aquí del lago, pero tiene todo el tiempo viviendo en Maracaibo. Pero Fernando es un platanejero por adopción, él tiene sus fincas aquí. Y bueno, aunque nuestra amistad nació en Maracaibo, pues se continuó aquí. Un abrazo muy grande a Fernando, porque como él tuve grandes amigos aquí. Recuerdo mucho, pues, no tuve, no tengo, con Fernando tengo una amistad. Y bueno, tuve otros allí que ya no están con nosotros en este plano, y recuerdo. Sí, hay una cosa interesante que no te he dicho, no, no les he dicho, a lo mejor a vos sí te he dicho que lo hago. Mucha gente piensa, porque la Jufra también me trajo a mi esposa, ¿no? Porque estando en la Jufra fue cuando, no fue que conocía a mi esposa, no, ya nos conocíamos, éramos no solamente la Juventud Católica, en el Candelario Quelio, en el liceo, y ya después en la Jufra, ¿no? Ya nos conocíamos, sino que lo que penetramos fue precisamente allí, en el movimiento juvenil franciscano. Yo diría que el movimiento juvenil franciscano de la UFRA hizo pues que esta relación se consolidara y que llegara al feliz término de ya 35 años de casado, más el tiempo de novio que fue muy largo. Entonces, también la UFRA me dio esa bella oportunidad de conocer a la que es mi esposa, Adile, ¿no? Además, yo creo que ella lo hizo para tenerme cerca, porque estudiábamos no la misma carrera, pero sí en la misma facultad, porque la escuela de Derecho, donde yo estudiaba, y la escuela de Trabajo Social, donde yo estudiaba y se graduó, quedaba en la misma facultad y en el mismo edificio. Entonces, todo eso, okay. También eso qué bueno. un poco la... Pero sí, vamos entonces a otro tema, José, que todavía nos falta mucho y el tiempo corre, ¿no? Tu parte política, ¿de dónde te nace esa vena política, esa vocación de luchador social? Obviamente tiene que ver mucho tu temperamento sanguíneo, pero contanos un poco de por qué nace también y si tiene algo que ver igual la Jufra en el despertar de esa vocación, ¿sí? ¿Tuvo que ver? yo creo que de alguna manera, yo creo que fue al contrario, ¿no? Que esa vocación a estar con la gente, a inmiscuirme en los asuntos públicos, me llevó a pertenecer a todo esto. Yo no sé, en verdad en mi familia materna no hay antecedentes de vida política en mi familia. Y mi familia paterna tampoco tengo conocimiento de que haya tampoco ninguna. Yo creo que soy el único. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo conocí, traté y quise mucho a mi abuelo paterno, pero yo conviví con él muy poco tiempo, ¿no? O sea, prácticamente yo no conviví con él, o sea, si lo trataba, lo visitaba, estaba junto, pues porque él vivía con mi tía Robertina y yo yo lo quería mucho y yo lo admiraba, ¿no? Porque yo porque lo veía como un hombre tan sereno, tan apacible, un hombre tan centrado. Entonces, y él muere relativamente rápido, porque él muere a los 72 años. Y yo cuando él muere tenía apenas, ¿qué? 11 años o 10 años, ¿no? Y fue poco lo que tuve. Pero tengo conocimiento, ¿no? De que él tenía cierta inclinación a la política, preocupación, y tenía ciertas ideas medio izquierdosas. Él venía de ser adeco, ¿no? De ser un hombre seguidor de Rómulo Betancourt, de seguir su idea, pero él rompe con Betancourt cuando Betancourt rompe con la izquierda latinoamericana. Entonces, él leía, me cuenta mi tía Robertina y me cuenta mi hermana María Lucía, que estuvo más pendiente de conocer estas cosas, e incluso mi madre siempre también me hablaba de, porque ella quiso mucho a su papá, a papá José. Entonces, él escuchaba los discursos, porque aquí se escuchaba Radio La Habana, ponían una antena, una cosa y se escuchaba, y él escuchaba los discursos de Fidel Castro. Si lo hacía era porque tenía esa inclinación política. Yo asumo que fue por allí, ¿no?
que me nace esa inclinación, esa vena política, porque además empecé muy temprano. O sea, yo recuerdo que a mí, estando en primer año, primer año, iban a nombrar los delegados de curso, ¿no? Y bueno, yo fui electo como delegado de curso de mi sección, ¿no? Luego, cuando fueron a nombrar a la comisión electoral, ¿no? Que nos reunimos todos los delegados me escogieron para que formara parte de la comisión electoral, pero además que la presidiera. O sea, debió ser que la gente me veía, ¿no? Ya para ese entonces, tenía 14 años, ¿no? Ahí formó entonces, y cuando me llega la gente de Copey, entonces mi mamá era militante copeyana, tía Conchita también, y bueno, me incliné hacia allá, además, ya yo leía mucho, ¿no? Y me llamaba mucho la atención, ¿no? La doctrina, porque yo además la comparaba con la doctrina social de la iglesia y me di cuenta que era eso, ¿no? Que la doctrina social cristiana de Copey era la doctrina social de la iglesia católica, es decir, lo que era la justicia social. Entonces yo me fui por esa, y de ahí paso a formar parte, una vez que salgo del liceo, paso a formar parte de la OTRC, y cuando llego a la Universidad del Zulia, paso a formar parte de la Democracia Cristiana Universitaria. Es decir, siempre hice dirigencia política, ¿no? Y he estado siempre inmiscuido en eso. Y me pasó algo muy curioso, porque entonces cuando vienen las nuevas elecciones estudiantiles, me vuelven a escoger, ¿no? Para formar parte de la comisión electoral, ¿no? Y resulta que la tercera vez a mí me tocaba ser candidato, ¿no? Por la plancha del CREN, de la OTRC. Y yo era el candidato. Y resulta que llegaron los profesores, ¿no? Entre ellos el profesor Luis Andrade, que recuerdo mucho, que me llegó y me dijo, mira, vos no podéis ser candidato. ¿Y por qué? Porque vos tenés que ser de la Junta Electoral, porque de los que se escogieron, el único que tiene experiencia soy vos, ¿no? Y además, ya vos sabés manejar esto, vos no podéis ser candidato. Y yo no pude ser candidato porque quizás por eso viene la parte esa de que nunca he sido candidato, ¿no? Porque en ese entonces no puede ser porque los profesores me pidieron que yo dirigiera la comisión electoral. Bueno, de allí me fui a la universidad fui buena de la democracia cristiana universitaria, fui dirigente electoral y después me mantuve como en la dirigencia. Luego me fui a la fracción de abogados, que me gradué, social cristianos, y luego he mantenido mi Ok, José, dice María Isabel Gutiérrez, la tuya, que para ella que eso comenzó desde la Jufra, que ahí fueron tus primeros pinitos. Pero bueno, como ya comentaste, esa vena también te llevó a entrar en la Jufra te pasó como a mí con la música. A mí la música fue la que me metió a la Jufra. A vos esa vena política también te impulsó a entrar en la Jufra. Sí, no hicimos en el año 85, hicimos el Grupo Jóvenes de San José, que de alguna manera hacíamos política pública, ¿no? A pesar de que no teníamos vinculación a partido alguno, ¿no? Sino que éramos un grupo societario, prácticamente los ciudadanos civiles, ¿no? Ajeno a la parte partidista, pues yo siempre he dicho lo siguiente, ¿no? No estamos ajenos a la política, podemos estar ajenos a la vida partidista, que es distinto. Claro. Porque lo que hacíamos en el Grupo Jóvenes de San José, cuando trabajábamos por la comunidad, cuando trabajábamos por el ambiente, cuando hacíamos las jornadas de arborización, cuando hacíamos toda la actividad cultural que hicimos con los muchachos, toda la actividad recreativa, entonces estábamos haciendo políticas públicas. Cuando nos reuníamos con las autoridades para propiciar, por ejemplo, la fundación de la biblioteca, de la hoy biblioteca Maestro de Núñez, para la fundación de la Casa de la Cultura Nelly Beatriz Duarte, hoy secuestrada por un ente de la Fuerza Armada. Bueno, cuando hicimos eso estábamos haciendo políticas públicas, solo que no éramos una entidad partidista. Yo creo que esa vena también me llevó a la fundación de ese grupo, Jóvenes de San José. Hubo una vigencia como 10 años, luego las diferentes responsabilidades de cada uno nos llevó a desaparecer y otras circunstancias. Yo creo que eso llevó a una cosa, llevaba a la otra, siempre sabemos. José, sería bueno, se me está ocurriendo ahorita, hacer un programa exclusivo
para hablar del grupo de jóvenes de San José. No recuerdo si ya se hizo, si fue exclusivamente para el grupo de jóvenes. Sí, lo hicimos, incluso recuerdo que lo hicimos en la casa de la doctora María Teresa Vargas. Pero hablaron solamente del grupo de jóvenes. Sí, hablamos exclusivamente del grupo de jóvenes porque la doctora María Teresa Vargas Sí, yo recuerdo, ya. Entonces lo hicimos allí. Pero Sí, yo estuve. Recuerdo que nos tomamos la foto por ahí, en el patio, donde están las matas, estaba Julio César, recuerdo, pero bueno, sí. De todas maneras se puede retomar porque siempre quedan anécdotas pendientes. Anécdotas ¿no? Que a veces uno no porque no lo recuerde, sino porque en los momentos específicos a uno se le olvida un poco las cosas. Claro. Iria, vos lo que eras era pastelera. Dice Iria que se acuerda que cuando ganó Luis Herrera Campis, ella era deca. Dice, pero fui a celebrar a Usajó el triunfo de Luis Herrera. No había ese odio que se asumía y ya. O sea, que perdía, bueno, ya está. Vos lo que eras era pastelera, comadre. Saludos desde Maracaibo, Melo. Ajá, José. Melo Urdaneta, nuestro querido Melo, qué bueno, Fernando. Es otro de los amigos que tenemos ahí en Maracaibo. Seguidores. Sí. José. Hemos recorrido tu vida desde la infancia, hablamos del Eduardo Evia, hablaste del Candelario Kendo, de la Jufra, el grupo de jóvenes, de cómo comenzaste con la participación política, de cuando entraste a la universidad, hablaste ya de cómo conociste a Dilén. Podemos hablar ahora de tus hijas, cómo es ese José, papá, cómo viviste el nacimiento de Nelly Beatriz, luego el de María Laura. Contanos un poquito de ese José, papá. Una de las cosas interesantes, una de las cosas que yo agradezco a Dios eternamente ha sido pues mi vida matrimonial con Adilén. ¿No? Como todos, ¿no? Tenemos ciertos teníamos, porque ya a esta altura de la vida ya uno no tiene conflicto. Pero fue un momento muy interesante. Cuando nace mi hija, cuando nace Nelly Beatriz nace en septiembre, 24 de septiembre de 1993, ¿no? Y te voy a comentar algo que fue cierto, fue real, ¿no? Bueno, pero cuando nace ella, ¿qué pasa? Que cuando nace Nelly Beatriz, nosotros somos ahorita dos hermanas, hembra y yo. Y un tercer hermano, y otro hermano, el varón, que es el hijo de mi papá con su segunda esposa, su segundo matrimonio, ¿no? Que se llama Luis también, Luis Alfonso, con mi papá. Bueno, pero él era con su mamá. Mi hermana mayor, la hermana Mercedes, tuvo a su primer hijo, a Nelio Miguel, ¿no? Y bueno, yo me pegué con él, ¿no? Bastante, pero no vivía aquí aquí en San José ni en el Zulia. Luego, mi hermana María Lucía tiene en el año 90, ¿no? A Luis Elías, a su hijo mayor. Bueno, ahí sí fue, digamos, que yo arrumé todo lo que tenía que arrumar en esta vida. Porque yo me pegué con ese muchacho conmigo, y hasta el sol de hoy, ya yo bastante entrado en edad y ya él bastante adulto, y seguimos teniendo esa vinculación. También la tengo con el Miguel, pero está muy distanciado, o sea, vive más, siempre ha vivido en una geografía distinta. Pero con Luis Elías, entonces yo me pegué y ahí como que aprendí a hacer un curso de papá con él. De manera que cuando nace Nelly Beatriz, ¿no? Por supuesto, es un choque porque ahora sí era mi hija, ¿no? Porque además de ñapa era hembra, ¿no? Los dos anteriores eran varones, ¿no? Entonces, y era la hembra. Y eso para mí fue algo que, no sé, uno no puede evaluar, calibrar, ¿no? El sentimiento, porque son cosas encontradas, una cuestión que uno no sabe si reírse, si llorar, si brincar, uno no sabe qué hacer. O sea, fue algo tan bello cuando yo vi a Nelly Beatriz tan chiquita allí, que era de mía, ¿no? Y que bueno, eso fue algo excepcionalmente bello. Pero, ¿cuál era la anécdota? Yo llevo a Dilén a su control a finales de agosto,
a principios de septiembre, perdón, a principios de septiembre del año 93, y la doctora me dice, bueno, ¿cuándo me toca volver? No, vente a finales de septiembre, porque este parto está para los primeros días de octubre. Yo vengo y le digo, mire, yo creo que yo vengo antes, le digo, porque yo soy bisnieto de la partera más famosa de mi pueblo, ¿no? Y ella siempre me decía que las primerizas se adelantan. Y mi abuela me decía lo mismo, me dice lo mismo. Pues mi abuela en ese tiempo no había muerto. Me dice lo mismo. No te voy a poner a creer en eso y tal, me dice ella. Bueno, yo no sé, pero yo creo que es antes. ¿Sabes que yo vine con ese espíritu? Cuando llegamos aquí ya a finales de septiembre, o sea, estamos aquí a finales de septiembre, empiezan a bregar con esto de la, ¿cómo se llama? El babichao, ¿no? Y lo colocan para el día viernes 24 de septiembre. Yo le digo a otra de las otras personas que para mí fue muy importante en mi vida, María del Valle, a mi sobrina María del Valle López, que era la encargada de toda el festejo. Le digo, mira, María del Valle, rueden esa fecha, porque ese día no va a estar naciendo la niña. Pensemos que era niña. Dice, ¿te volviste loco? Eso es para octubre. No sé. Le digo a Dilén, le digo, decirle a esas mujeres que corran la fecha, porque vos no vais a estar allí. ¿Acaso vos sois médico? No sé, pero soy bisnieto de mamaita, Rita. ¿Quién te dice que el día 24 en la mañana, ¿no? En la madrugada, Adilén despierta con mucha angustia, yo inmediatamente llamo a su mamá, a la señora Ana Luisa, que había parido 11 muchachos, y le digo, señora Ana, mire lo que está pasando, y me dice, ay, mío, si ella lo que está pariendo. Y le dice ella, le dice a Adilén, mami, ¿cómo vais a saber? Y dice ella, porque yo parí 11. Entonces, bueno, inmediatamente salimos para Maracaibo con ella, pues yo tenía mi seguro allá, el seguro de ella, y ese día nació Nelis Beatriz. O sea, hicieron el festejo ¿cómo se llama? El baby shower. Baby shower. Sin ella, como yo la nació ese. Bueno, convirtió, eso cambió mi vida, porque ya yo no podía salir, luego en el año 95, bueno, ¿qué sucede? Que nos había costado con la primera un médico, es más, ya otro gran amigo, a quien tengo mucho cariño, el doctor Seino Duarte, Sergito, le he dicho, en diciembre del 92 me dio, para el año que viene, la prima no sale embarazada, vamos a hacer para nosotros que no tiene hijos. Pero bueno, de pronto se me embarazada, ¿no? Resulta que ella me dice, la señora Beatriz me dice, bueno, ¿para cuándo será el otro? Digo, mañana. Por lo que nos cortó con esto, sabrá Dios para cuándo será. Pues salió embarazada inmediatamente de María Laura. En mayo del año 90. Pues no se vino a complementar porque esta resultó entonces, bueno, la Beatriz representaba el amor absoluto, la cosa más bella, Laurita representaba era ya no solamente ese amor, sino la ternura, ¿no? Esa cosita, creo que dejó de llorar en estos días. Y la experiencia más importante, ella se dormía conmigo. Tenía que dormir a María Beatriz, una vez que se dormía, la pasaba para su conita, y luego dormir a María Laura, un sillón, yo siempre he tenido un sillón, dormía a María Laura y la pasaba entonces para su conita. Porque cuando era tan pequeñita, imagínate, ¿qué te puedo decir con eso? Luego vinieron nosotros los sobrinos, Ramón, Tomás, y ellos, por supuesto, no se quisieron quedar atrás, ¿no? Y siempre, pues, son muy pegados, mis cuantos son muy pegados conmigo, bastante. O sea, ellos prácticamente lo que pasan el tiempo hablando y pendiente mío, a pesar de que ya son unos hombres. Pero mi experiencia con mi familia, con Nelis Beatriz, con María Laura, y extraordinaria. Adi y yo hoy en día estamos sin ella porque Nelis Beatriz está residenciada, se graduó de médico, está residenciada en los Estados Unidos, y María Laura tiene su propio negocio, se casó también. Ella me trajo al hijo varón
digamos, ya para la casa, que fue Ángelo, se casó con él y me dieron el primer nieto, ¿no? Que muy rápidamente nos los envió Dios como un ángel para que nos visitara por unos días, para que nos conociera, para que supiera quién iba a cuidar y luego se lo llevó, ¿no? Que fue a Salvatore. Fue un dolor que todavía pues nos acompaña, pero que nos da la satisfacción de que tenemos ese ángel allí. Y es un dolor muy fuerte porque a uno le duele no solamente por él, por el nieto, sino por los hijos, por María Laura y por Ángel, y por Nelly Beatriz y por todo. Entonces, pero fue una experiencia muy, muy, muy fuerte. Bueno, pero te digo, yo estoy muy satisfecho con Dios por esa familia, por mi esposa, por Adilén, por las niñas. Como les sigo diciendo, a pesar de que ya está una casada y a la otra ya está adulta, las dos están adultas. Y por todo, por mis hermanas, por Ana, por Mari, por todo. También comparto mucho con hermanos, que mucha gente no lo sabe. No, lo conocen ustedes, ¿no? Porque bueno, son cosas que son, como comparto ahora bastante también con mi hermano Luis, que es como matrimonio, y que bueno, lo visitamos, y también los hijos, un varón, y ya también adultos, y tienen, pues, él sí tiene una nietecita. Entonces, bueno, que ya me llama tío y todo. Entonces, bueno, te digo, yo creo que familiarmente he podido dar gracias a Dios, a mi madre, a tía Conchita, a mamana, por haberme, por haberme parido en este rancho, por haberme tenido aquí, por haberme formado como persona, como ciudadano, a mis tías, a todo, ¿no? Hoy en día disfruto solamente de nuestra tía, de tía Consuelo, que todavía está con nosotros, un poquito, a veces un poquito malita de salud, pero está ahí con nosotros y es algo pues que le agradecemos a Dios. A Sandrita, a María Claret, que también son con mis hermanitas chiquitas. Entonces, bueno, tengo una vida familiar bastante tranquila. Bueno, lo cual, José, me consta porque, bueno, tenemos muchos años de amistad y de estar cerca, ¿no? Y desde que vivían detrás del ranchón, yo visitaba esa casa cuando estaban las niñas pequeñas. Y bueno, puedo dar fe de todo eso que estás diciendo, de tu relación tan íntima, tan bonita con tus sobrinos y obviamente pues con tus hijas. De aquí les envío un saludo a todos, sobre todo a Nelly Beatriz, que es la que no podemos ver por razones obvias. No, mira, es que hay una cosa importante con ustedes, ¿no, María? Es una de las personas que se da el postín de regañarme, ¿no? O sea, María Alicia, por su condición de directora, productora de Estampa Catanera, y vos por tu condición de directora de la Coral. Porque la Coral es una de las entidades, la Coral San José es una de las entidades donde he permanecido por más tiempo. Claro, y eso lo tenía guardado, olvídate que no íbamos a hablar de eso, imposible, imposible. Eso me llevó a tener una vinculación con ustedes, con vos, ¿no? Y con el resto del grupo muy cercana. Ok, bueno, entonces ya lo mencionaste, vamos a caer de una vez. Contame tu experiencia en el coro, obviamente no cómo nació el coro, porque vos estáis muy cerca de esos inicios, pero algo que no sea tan extendido porque ya estamos cerca de la hora y ya sabemos que a la hora Instagram nos corta. Entonces, contanos un poco tu experiencia en el coro, ¿cómo entraste? ¿Quién te invitó? Claro, ya sabemos que fue por medio de la Jufra, pero un poco cómo se dio esa circunstancia. Mira, o sea, una de las cosas no importantes, cuando yo dije que era el único varón aquí en la casa, era porque no solamente estábamos nosotros, estaba también Nelly Marina, ¿no? Como nosotros la llamamos, nuestra hermana mayor, ¿no? Que ya vivía aquí, era la hija de tía Robertina, pero se crió aquí con nosotros, ¿no? Con mamá, con mi abuela, con mamá, tía. Entonces ella estaba aquí con nosotros desde el tiempo. Eso llevaba a que todas mis primas también vinieran mucho para acá. Entonces, bueno, aquí otra de mis primas, Marucha, era novia de Raimundo Morales. Raimundo Morales era miembro del Coro San José
Y a él le gustaba mucho tocar cuatro y me llamaba mucho la atención. Yo siempre estaba pendiente. Iba mucho a misa, estaba muy vinculado con lo de la UFRA, con todo ese tipo de cosas. Bueno, también me gustaba. Además, ya yo era amigo de Rafito Duarte, que también era miembro del coro, y éramos de la UFRA. Y hay un momento cuando nace el coro, con los 12 personas que lo fundaron, hubo un momento en el año 80, 81, por allí, 80, entre los 80 y los 82, donde el coro sufre o sea, una segregación de gente, se va un poco de gente porque no se puede. Entonces, nos prueban que estábamos en la UFRA, teníamos una especie de un pequeño coro de la UFRA, ¿no? Para hacer nuestro sociodrama y para hacer nuestras actividades. Entonces, los directores de la UFRA, que eran nuestra querida y recordada Laura, la maestra Laura Gutiérrez, nuestra queridísima Laura, no, Mauricio Carrillo, ¿qué hace Laura? Laura era miembro del coro también. Laura era la orientadora de UFRA, digamos, la que nos guiaba, la guía de UFRA, y era además miembro del coro. Entonces ella le dice al coro, bueno, para que el coro, que apenas había nacido hacía 5, 4 años atrás, no se acabara el coro de la iglesia, vamos a traer a la gente que en la UFRA puede acompañar. Y ahí entonces nos prueban, y ahí entonces quedo yo, entonces queda incluso Iria Teresa. A ella no le gusta que diga esto porque dice, va a poner de la edad tuya. Porque Iria Teresa siempre piensa que es como 20 años menor que yo. Entra Migdalia Sánchez, entra, ahorita recuerdo quién más, creo que José Rafael. Bueno, entramos un grupo en el coro. Bueno, a partir de entonces yo quedo allí, ¿no? Y entonces hice una gran amistad, ya tenía la amistad con Rafito Duarte, con Raimundo Morales. Entonces me integro con Riccio Mato. Riccio se convirtió prácticamente en mi guía, en mi profesor allí, el que me decía, haz esta voz, hazlo igualito, hace así. Entonces, bueno, estaba Edilia, estaba todo ese grupo, Germán Corona, que era para ese entonces, cuando yo entré, era director. Bueno, y me mantuve allí, ¿no? Y eso me apasionó porque además me permitía, ¿no? Porque ya yo yo estaba en la universidad, ¿no? Venía los fines de semana o las vacaciones, y entonces eso me permitía, que ya no estaba en la UFRA, que ya no estaba me permitía mantenerme dentro de algún grupo, ¿no? Que hiciera vida apostolar dentro de la iglesia. Me lo permitía con las facilidades. Pues. Entonces me mantuve allí. Bueno, luego me gradué de abogado y me mantuve. Quise vivir en Maracaibo, pero realmente la ciudad no es para mí, ¿no? Entonces, volví aquí, me fue muy bien, puedo decirlo, en el ejercicio como profesional del derecho. Luego me salió la oportunidad de dar clases, que también me apasionaba mucho, la oportunidad de ser profesor, de enseñar en educación media, como profesor de historia y de geografía económica de Venezuela. Yo había hecho cuando empecé a estudiar derecho, había hecho unos 2 semestres de economía, me salí porque además no tenía presupuesto para hacer las dos cosas. Y bueno, daba geografía económica de Venezuela, todo tipo de cosas. Entonces, bueno, me regresé, tenía mayores oportunidades aquí y me mantuve en el coro. Eso me ha permitido estar hoy en día, poder sumar más de 40 años, de los 50 que va a cumplir el coro, dentro de ese grupo, y me ha permitido no solamente llevar una vida cercana con mi iglesia católica, sino es pertenecer a un grupo activo que podemos llamar, o como vos decís, que somos un grupo de servidores de la Eucaristía. Entonces me ha permitido mantener esa vinculación y, por supuesto, tener esa relación de hermandad, de fraternidad con todo lo que componen el equipo. Hoy en día, muy felizmente y asertivamente dirigido por vos, como María Ángela. Por eso es nuestra cercanía, ¿no? Y que también pertenece a nuestra querida productora y directora María Lisa. El coro para mí es como, ¿no? ¿Cómo te digo? ¿No? Como mi pasión, o sea, es como mi pasión por el béisbol, ¿no? Porque la gente sabe que yo conozco mucho de béisbol, me encanta, pero con la diferencia que el béisbol no lo practico, únicamente lo conozco, lo sigo, no, lo estudio, pero el coro sí soy activo. Entonces, para mí el coro forma parte, yo diría, de mi vida. Porque cuando me preguntan qué es el coro para mí, yo le digo parte de mi vida. No son más de 40 años allí, en esa actividad. Ahora, una vez
vos me preguntaste, ajá, ¿y cómo hacéis vos para hacer mi vida? Bueno, mi actividad política, mi vida política, me ha llevado, porque hay una cosa muy interesante. Yo en el año 79, cuando les hablé que fuimos hasta Quito a hacer el Congreso de Líderes Cristianos Católicos del Movimiento Juvenil Franciscano, allí hubo una ponencia que a mí me marcó, me enseñó mucho, que se llamó La opción política del cristiano. La obligación de quienes teníamos esa vocación para la política y que teníamos el compromiso cristiano, la vivencia cristiana, católica, de inmiscuirnos, ¿no? Y hacer de la política un sacerdocio, ¿no? Bueno, yo aprendí eso y yo creo que yo he podido manejarme dentro de la política viéndolo como un sacerdocio, de servicio, ¿no? O sea, no solo de servicio a la gente, ¿no? De la comunidad, sino también de crecimiento para uno y de buscar oportunidades para las demás personas y para uno mismo, y proyecciones de las cosas. Entonces, eso me llevó entonces a tomar a que se me dieran algunas responsabilidades dentro del mundo de la política, como por ejemplo estuve 5 años en la Asamblea Nacional como asistente parlamentario. Allí aprendí mucho, fue una experiencia muy interesante como tal. Coordiné giras presidenciales, como el caso del año 2006, con el candidato de entonces del sector opositor democrático. Bueno, y he venido ejerciendo como diferentes campañas aquí a nivel de municipal, como en la dirección política de esas campañas. Bueno, y he venido como asesorando también la actividad política y gubernamental de la gente afecta en los últimos 25 años al sector opositor, anteriormente a lo que tenía que ver con el partido al cual he militado también durante toda mi vida. Entonces, he tenido pues esa actividad política que he podido llevar en paralelo a mi vida dentro de la iglesia y he dejado un poquito al lado la función como abogado, me dedico a cosas muy puntuales, porque como te daréis cuenta, a veces también el tiempo y la edad te pasan factura, entonces no podéis estarte comprometiendo a todo. Entonces la idea no es hacer dinero, hacer felicidad, o sea, realizar, sentirte realizado. Claro. José, bueno, ya lo nombraste también, pero no falta ese aspecto también, que una de las preguntas es, ¿qué es lo que te apasiona, por lo menos ahorita en esta etapa de tu vida? Y ya yo sé la respuesta. ¿Qué cosa te apasiona? ¿Un hobby que te guste? Lo que pasa es que, si te podría decir, por ejemplo, que a mí me apasiona la música, no, vos lo sabrás. No, pero hay otra cosa que no hemos hablado. Y, por supuesto, mi afición por el deporte, específicamente la disciplina de yo le hago un seguimiento a la Major League Baseball y todo. Pero ahorita, o sea, estoy abocado a lo que es el programa Estampas Catanejeras. No sé si te referías a eso o era otra cosa. ¿No? Tu pasión por el béisbol, sobre todo. Bueno, claro. ¿Sabes qué? Eso me nace desde hace muchos años, ¿no? Desde que yo era pequeño, porque mi tía Conchita era fanática del béisbol y era una de las fanáticas más de aquí, acérrimas de las Águilas del Zulia, cuando nace las Águilas del Zulia en el año 69. Bueno, y yo tenía pues, empecé también a verlo y a apasionarme por el béisbol, ¿no? Y a tener una cercanía muy grande, ¿no? Y yo era de los que escuchaba el béisbol por radio, ¿no? Y yo tenía mi radiecito. Y recuerdo que ya para los años 72, 73, ya estaban las Águilas, y Anobardo Sarcos se hace novio de Nelly, de la que nosotros coincidimos como nuestra hermana mayor, y viene con nosotros aquí, la que me enseñó a bailar, la que nos arreglaba la ropa, bueno, a la que nos llevaba al colegio. Bueno, y él era novio de Nelly, y él le regaló un radiecito. Bueno, ese radio fue para mí.
Entonces entonces como a mí me tocaba ser el guardián, ¿cómo se llamaba eso? El chaperón. El chaperón. Yo venía, ellos se sentaban en el porche, en la silla, y yo me sentaba en la cerita con el radiecito a escuchar, ¿no? Eso me llevó bastantes jalones de pelo de parte de Nelly, porque entonces Novardo se levantaba y se sentaba conmigo también a escuchar el juego, porque también le gustaba. Yo recuerdo que era la voz excepcional de Arturo Celestino Álvarez, el premier, que era el narrador, ¿no? del juego de las Águilas, que se echaba los 9 innings completos. Y Oscar García G, que era el narrador del comercial, narrador comercial, el que hacía los comerciales, ¿no? Y era J.R. Marín Caraballo, que era el comentarista, y J.J. Benítez, que era el técnico. Eran 4 personas. Luego, después vino Gerardo Quintero y otro tipo. Pero yo recuerdo perfectamente bien. Y en esa época asistió también la gran maquinaria roja, los Rojos de Cincinnati, a la mayor liga del béisbol, ¿no? Y ahí el shortstop era nuestro querido David Concepción. Bueno, nos hicimos fanáticos de los Rojos. Y te puedo decir lo siguiente, yo te puedo relatar aquí en la inox, la alineación de los Rojos de Cincinnati cuando lo llamaban la gran maquinaria roja de los años 70, para decirlo. O te puedo también hablar de la inox de los Media Blancas de Chicago en 1991 cuando Wilson Álvarez tiró el no-hit-no run, el primer no-hit-no run de un venezolano. Para que te veas, entonces, realmente para mí el béisbol ha sido una gran afición, por no decir una pasión. Ahora, y siempre he estado pendiente, sobre todo de y cuando estuve, una de las cosas que me llevó, ¿no?, a visitar el norte fue ir a un juego de la pandemia. Fue uno de los años que pude cumplir a un plato. Considero que puedo, si Dios me da vida, puedo ir a ver otro, pero por lo menos ya lo hice. Ya visité 3 y bueno, el estadio, y eso para mí fue algo que, o sea, me encantó, y recuerdo que yo no sé quién lo disfrutó más, si yo o Luis Elías, mi sobrino, o Miguelito, mi otro sobrino adoptivo, primo de Miguelito. No, porque ellos me acompañaron, a pesar de no ser aficionados, digamos, del pueblo, me acompañaron, y ellos disfrutaron tanto como yo, viéndome a mí como un muchacho chiquito de aquel estado. Hablando con la demás gente, sin hablar inglés, yo hablaba. Bueno, pero fue una experiencia. Pero sí, para mí el béisbol es como la música, se me apasiona, me llena todo. Ok, José, ¿qué creéis vos que te falta por cumplir en tu vida? ¿Qué, algún anhelo, un sueño, un deseo, algo que... Un propósito que nos fijamos hace más de 25 años y que lo vamos a llevar con el favor de Dios y de la mano de San José y la... Un propósito. Antes de hablarte de ese propósito, ¿no? No sé si vamos a hablar después de Estampa Catanera o te lo enmarco de una vez. ¿Cómo así? ¿Cuál es el propósito? Mira, hace 25 años nosotros empezamos a analizar grupos de dirigentes de la zona de San José, tanto del Partido Acción Democrática como del Partido COPEI. Porque bueno, porque eso es un propósito que tiene que ver con la parte política y que requiere del apoyo de la entidad partidista. Es la necesidad de ya desconectarnos, ¿no? Jurídica y políticamente y administrativamente de lo que era el municipio Machiques de Perijá, ¿no? O sea, el municipio Machiques, la parroquia San José de Perijá, pertenece a parte del municipio Machiques de Perijá. Pero ¿qué pasa? ¿No? Que ya nosotros empezamos a ver en ese entonces, ¿no?, que para la entidad como tal, Machiques de Perijá, se le hacía insostenible, como se le sigue haciendo insostenible, el manejo, ¿no?, de 4 parroquias, ¿no?, para una sola entidad municipal. Y que nosotros, de la única manera de conseguir poder avanzar en el progreso, era tu autonomía, la autonomía que te produce el municipio. José, José, dime. Nos tenemos que ir. Vamos al corte y ya volvemos. Okay.